Bueno, hola a todos. El día de hoy vamos a tener nuestro segundo webinar del Departamento de Arquitectura. Hoy les presento a Diana Ortiz, que es arquitecta por la Facultad del Hábitat en San Luis Potosí. Tiene un Master in Science Architecture Studies en Sheffield, UK, como becaria de CONACYT. También es Lead Green Associate, que es Leadership in Energy and Environmental Design, y es líder de proyecto en ODA, Oficina de Arquitectura. El día de hoy Diana nos va a compartir el tema de cómo brindar confort a una construcción existente, donde se tratarán pues temas de cómo la remodelación es un término básico en la construcción y para actualizar una casa de un hogar antiguo y costoso a un edificio moderno con eficiencia energética y confortable, enfocándose en las debilidades más comunes de los hogares actuales, como el ruido exterior y la temperatura. Y sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a Diana. ¿Estás por ahí? Sí, hola, buenos días. Gracias, David, por la introducción y gracias a todos ustedes por estar aquí. Este, el tema principal es, bueno, cómo brindar confort a una construcción existente. Y el objetivo del webinar es que ustedes tengan esos conceptos básicos de confort, arquitectura, en un contexto, pues, post-pandémico y de cómo tener esa sensibilidad de poder eh, atacar áreas de oportunidad en sus hogares. ¿Ok? Pueden hacer preguntas al finalizar y con mucho gusto las trataré de contestar todas. Entonces, comenzamos. Eh, la definición de confort es, está directamente relacionada con la arquitectura, ya que para que un espacio pues, sea confortable, eh, tiene consecuencias eh, importantes en los usuarios de dicha casa. Por ejemplo, que una oficina sea productiva, debe ser un espacio saludable, confortable y cómodo. Igualmente, el objetivo de una casa pues sería esa comodidad, pero para su relajación. Entonces, hay diferentes objetivos de confort al que se quiere llegar según esas actividades o ese enfoque de esa construcción. Hay dos, este, mm, dos temas importantes en cuanto al confort y la arquitectura, que es el confort térmico y el confort acústico. Eh, Más sin embargo, pues son cuatro los pilares, ¿no? La calidad del aire de un espacio, que ese aire que tú respires esté fresco, bien ventilado, que no tenga contaminación del exterior o que sea un aire viciado de un equipo de climatización antiguo o muy viejo y que ya no haya sido bien mantenido con sus filtros adecuados. Confort visual, que son esas áreas eh, en las que tú puedes eh, dirigir tu mirada, tu vista y tienes alguna vista de calidad hacia el cielo, hacia un jardín, hacia tu jardín, o puede ser árboles de la calle, pero sí que te dé un contexto a la naturaleza. Y los pilares más fuertes, pues el acústico y el térmico, pues el acústico se concentra pues en ese nivel de ruido que se mide en decibeles y por el cual pues
engloba todas las actividades humanas que están pasando en el exterior y te repercuten a ti en tu casa. Por ejemplo, los carros, trailers, inclusive si estás cerca de la vías del tren o cerca de un aeropuerto, pues todos esos ruidos son dañinos para tu salud porque empiezas a acostumbrar a tu oído a estar expuesto a rangos de decibeles muy altos y además no te deja funcionar propiamente o eficientemente dentro de tus casas. Simplemente, por ejemplo, yo al momento de estar de home office, pues agarré el espacio de la sala, que dices, no, pues es el espacio menos ocupado, es el que está vacío para muy esporádicamente, y pero pues el detalle es que está pegado a una calle principal, y parecía que yo estaba pues al pie de la carretera, ¿no? Entonces, pues es como que es cuando se vuelve pues incómodo el poder tú reutilizar ese espacio, ¿no? O por ejemplo, cuando hace mucho calor, en tiempo de verano, pues tú tratas bueno, prendo el clima solo para, para trabajar, para estar a gusto, y es un espacio muy, muy amplio y solamente lo vas a climatizar para una sola persona. Entonces es un tiradero de energía que se convierte pues en dinero y en una cuenta de luz muchísimo más elevada, solamente pues para tratar de acomodar esa sala especialmente para ti. Entonces es como un poco tomar conciencia de, ok, entonces tal vez la sala no me funciona, me voy a ir a un cuarto más pequeño, solamente para tratar de refrescar ese espacio chico, o tratar inclusive pues de cancelar ventanas o instalar algún aislante para que sirva como barrera acústica. Y otro de los factores también muy importantes es el confort térmico, que básicamente es que tú como usuario de tu casa, de tu oficina, no sientas ni calor ni frío y esto es un poco, y que las condiciones de temperatura, humedad, movimiento del aire y luz natural sean las más ideales para estar en ese hábitat, en ese espacio. Claro que va a variar, puede llegar a ser muy subjetivo por la percepción de cada quien que tiene de cuál es la temperatura ideal de su cuerpo, su metabolismo, las actividades que hacen, pero sí se puede generalizar las temperaturas, un rango de luz natural que entre por las ventanas ideal, o sea, sí se puede englobar esos y medir y comprobar para que realmente tengan esas condiciones ideales. Un poco también es lo que va del confort acústico, todos los ruidos que queremos evitar, todos los ruidos exteriores del avión, del tráiler que está pasando, del carro, tráfico. Y entonces en cuanto tú silencias todos esos ruidos externos, bueno, pues puedes ya entonces prestar atención a ruidos que son agradables, que sirven para relajarte, como el sonido de los pajaritos, música ambiental, pero entonces es un nivel, ¿no? Y igual, bueno, ha pasado que haces como el upgrade acústico de un lugar y empiezas a notar otro tipo
de ruidos como tu refrigerador viejo, como que el microondas. Entonces, bueno, unas cosas por otras, pero sí es tratar de que tengan un nivel acústico y térmico agradable. Entonces, bueno, anticipando en el contexto del cambio climático, que antes era un concepto que se tenía que vender, que convencer. Yo pienso que los que están aquí escuchando esta charla, pues ya son entusiastas de medidas sustentables, de medidas ecológicas, ya con mayor conciencia sobre el medio ambiente, lo que consumimos y sus consecuencias. Entonces, obviamente todos los que están aquí, pues tienen su vivienda ya construida. El ideal es que una construcción desde cero, pues sea bien hecha, o sea, que ya haya considerado, pues la orientación, los materiales, las vistas, jardines interiores, pero pues lamentablemente casi todas las construcciones pues ya son existentes y a lo mejor tienen 30 o 40 años de vida, ¿no? Entonces, pues representan un potencial para una remodelación, para una actualización y para darle ese upgrade a casas ya existentes. Entonces, por ejemplo, con todo esto de la pandemia, pues se vio que nuestros hogares, aparte de un refugio de convivencia, de descanso, para comer, de higiene, pues se convirtió en un refugio pandémico y las personas se vieron obligadas a trabajar en casa, niños obligados también a estudiar desde casa, estudiantes, y inclusive improvisar un gimnasio. Entonces se convirtió un poco los espacios que se satisfacían en el medio público, ahora cómo los adaptamos al espacio privado de tu hogar, ¿no? Y es cuando ya después de pasar 2 o 3 meses en tu casa, te empiezas a dar cuenta de los detalles que tú quisieras pues mejorar para poder hacer tu trabajo mejor o para poder estudiar mejor o tener algún rincón, alguna terraza, algún jardín para tú poder hacer tu rutina de ejercicio. Entonces, pues es lo que nos invitó a reflexionar sobre pues esos espacios para vivir, sobre nuestros espacios para realizar todas esas actividades que se satisfacían con diferentes lugares, bueno, ahora en uno solo, ¿no? Y pues fue como una demostración sensorial de experiencia, pues tangible, de cuáles eran las deficiencias de ese hogar. Cada casa tiene una área de oportunidad en particular. Los tips o recomendaciones que les voy a dar tienen que ser como a conciencia de la sensibilidad como de arquitecto o de tu dueño de tu hogar, de ver si realmente eso es lo que aplica o no. O sea, estos son ciertos pasos, pero depende de tu casa lo que es la debilidad o la fortaleza que tiene.
Entonces, bueno, estamos en esta situación en la que los hogares se volvieron en unos espacios de usos múltiples y utilizados por diversas personas, ya sea familia, room, pero con diferentes propósitos. Cada quien tiene una profesión diferente, cada quien tiene una ocupación distinta y con problemas del bienestar de las personas, bienestar en cuanto a salud mental, a bienestar, a su salud física o problemas de seguridad, ¿no? Entonces, para que tu casa o de cero o la que ya tienes sea eficientemente funcional y confortable, porque muchas veces a lo mejor se enfocan, bueno, ok, ¿cuánto cuesta vivir ahí y qué tan cómodo es? Entonces, para que un espacio sea cómodo, eh, tiene que tener una temperatura agradable y un sonido, un volumen de sonido también adecuado para que tú puedas realizar esas actividades. Entonces, para mejorar eso, desde un inicio se tiene que promover la envolvente o el cascarón de tu casa eh, continua, eficiente y sin interrupción. La mayoría de las casas en México no tienen ningún tipo de aislamiento en particular. Ya se empieza a ver, es más frecuente ver, por ejemplo, en naves industriales, que se aísla con fibra de vidrio o espuma de polietileno. Pero en casas no es tan común. Entonces, pues es más una intervención de, ok, quitar la última capa de tu pared, instalar el aislante y poner el acabado otra vez final. Este es un proceso un poco un poco más de inversión, porque es algo que ya existe y pues vas a intervenirlo, pero es algo que te va a traer pues beneficios para tu uso o o en tus recibos de luz, de agua, ¿no? Entonces, lo ideal es tener esta envolvente continua, ya sea con tu material típico de bloc o de ladrillo, y se adhiere un aislamiento que da cierto grosor a tus paredes y techos. Lo que se trata de evitar es que haya ese intercambio, por ejemplo, de temperaturas, que no haya tantos cambios de materiales, o sea, por ejemplo, del muro a ventana, que no se pierda esa continuidad, que quede todo perfectamente sellado y continuo, para que no haya esa fuga de aire climatizado o que no entre el super calor de 40 grados de afuera, ¿no? Eh, las ventanas, em, las ventanas, las puertas, las paredes y los techos son las áreas donde más hay esa fuga o intercambio de temperatura. Entonces, en específico, la ventana forma como un área o punto de foco de atención, así o sea, aquí o entra el ruido de fuera o entra el calor, ¿no? Entonces se recomienda mucho de tener una ventana sencilla, típica, a una doble. Este, una doble o una triple con cierta cámara de aire entre ellos que filtra esas ondas sonoras o, o repele los rayos del sol.
Lo que se aconseja también es actualizar esa cancelería normal de aluminio por PVC y evitar y sellar todo perfectamente, todo el contorno, cualquier punto que pudiera infiltrarse en los aires y este y ventilar tu espacio 10 minutos en la mañana o 10 minutos en la noche para que deje correr ese aire fresco natural del exterior. Muchas veces no lo hacen por miedo, o sea, por inseguridad. Entonces, el acristalamiento doble o las dobles ventanas, pues pueden tener cierta compuerta mecánica para que tú nada más dejes pasar el aire y no tengas que abrir por completo la ventana si tú te sientes inseguro en tu colonia, ¿no? Si te llegas a sentir pues no cómoda de tener tu ventana abierta de par en par. También un punto muy importante es el uso de persianas. El uso de persianas es una barrera pues confiable para evitar como que ese paso de luz extra o los ruidos. Em, Como tipos de aislantes térmicos, hay tres materiales fundamentales. Uno es el mineral, otro es el sintético y otro el natural. Estos tres tipos de materiales son los que se pueden adherir a paredes, techos y pisos, que es lo que se aconseja para tener esa continuidad de tu cascarón, o sea, todo una línea completa. Y cada uno de estos materiales pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Este, por ejemplo, materiales minerales pues son rocas volcánicas, arena o vidrio reciclado que se procesan para tú tener una especie de lana o de carpeta para su instalación. La desventaja pues es que la transformación de estos materiales requiere muchísima energía para convertirla en los rollos, ¿no? Que se instalan. Em, el otro material sintético son materiales que se fabrican a partir del petróleo crudo y son los poliuretanos, espumas de poliestireno, que no sé si tengan el conocimiento, pero hay una marca muy conocida, en color rosa, que es que básicamente usa este tipo de materiales y son los que se fabrican de manera industrial. O sea, casi todos los edificios industriales pues cuentan con su muro de lámina y algún aditivo de poliestireno o fibra de vidrio. La ventaja es que son muy eficientes, los materiales sintéticos, energéticamente hablando, o sea, son muy buenos para aislar, no dejan pasar ni el calor ni el frío ni el ruido, pero el problema pues es su origen del petróleo crudo, que pues ya sabemos que es un material de pues que se está agotando, ¿no? Y los materiales de tipos de aislantes naturales, pues son a base biológica, son de origen vegetal o animal, y algunos ejemplos son lanas de algodón, de madera, de oveja, de paja, pluma, corcho o papel reciclado. Este es, la imagen es una fibra de madera, que es la que usualmente ponen como falso plafón en las oficinas. Nada más se puede pintar de blanco, pero pareciera, me han hecho los comentarios que parece que es un techo que no está acabado. Bueno,
sí está acabado, pero esa es su terminación, la fibra de madera. Y pues la principal ventaja es que pues son positivos para el medio ambiente. El problema es, o la desventaja es que se producen pues a pequeña escala, ¿no? Entonces, todas estas opciones que tenemos, como de materiales, de diseño, de propuesta, pues nos dan un panorama para nosotros evaluar dónde vivimos y qué es lo que podemos mejorar. Aquí en el ejemplo por ejemplo, de una casa residencial, pues tenemos una casa tipo que se repite, una continuidad, o sea, puede haber un pequeño espacio entre ellas o simplemente pegadas una a la otra. Y lo que podemos apreciar es que, bueno, en realidad el diseño de la planta pues se hace acorde a aprovechar al máximo el terreno, no tanto como su orientación. Entonces, quedan áreas de oportunidad para mejorar. Es decir, tú tienes cierto presupuesto. O sea, a lo mejor no vas a aislar por completo toda la casa, pero sí la casa que está orientada al sur, pues tú instalar cierto aislante térmico, ya sea de poliuretano o espuma, y ya te queda tu fachada, queda a la calle, queda al ruido, al sol, aislada. Puedes cambiar esas ventanas normales, simples, por doble ventana, que por seguridad igual dejas, que puedes dejar abierta. Y el techo también se puede colocar el aislamiento en forma de placa o impermeabilización o espuma para evitar esa pérdida de aire climatizado al exterior. Siempre los techos y las terrazas es como el punto que puedes intervenir y tener resultados más eficientes, o sea, pero inmediatamente, porque el techo siempre es la parte donde está en contacto directo con el sol, o sea, con el medio ambiente. O sea, es un área amplia, tienes un espacio pues grande que está siendo, que toca directamente la parte del entorno exterior. Entonces, tú al proteger tu techo, pues ya evitas que el aire climatizado se pierda, que los rayos del sol entren más fuerte, que peguen menos fuerte, o sea, que se repelen, que se desvíen este, para el exterior, y y el techo ya forma como una capa protectora dentro de tu hogar, ¿no? Ya interviniendo tu techo, bueno, entonces ya puedes ver paredes, ventanas y hasta el último la puerta. Entonces, esto es, por ejemplo, en un caso de residencia. También tenemos la cuestión de departamentos, o que si vives en las afueras, por ejemplo, de Monterrey, que tienes un terreno más amplio, pues ahí vemos completamente pues la ausencia de vegetación, ¿no? Entonces, pues vistas de calidad, lo que llamaría la atención pues tener. Y igualmente hacer como un upgrade a lo que son las fachadas, los techos, y ya tú en particular
pues sacarle ventaja a esa vista o esa ventana que puedes tener tú hacia tu pedacito de cielo o tu pedazo de balcón o terraza como ese pedazo de jardín, ¿no? Entonces, todos esos materiales o cambio de vidrios, de acabados, se pueden integrar fácilmente a cualquier tipo de casa habitación o de residencia. Igualmente, en una casa con muchísimo más área verde o espacio, pues siempre es mucho más agradable porque naturalmente pues tienes ese sonido con la naturaleza, ese contacto, esa barrera vegetal que refresca, lo que se convierte este tipo de departamentos o casas, pues es en una isla de calor, en en una plancha asfáltica que que te está elevando la temperatura hasta 8 grados más. O sea, inclusive los colores blancos sirven para reflejar rayos de sol extra y los colores oscuros los están absorbiendo. Entonces vemos que pues todo este módulo de escaleras pues quedaría muchísimo más caluroso que el resto de las habitaciones y empiezas tú a tener cierto criterio o evaluar, bueno, qué valdría la pena intervenir o qué te está haciendo falta para mejorar ese espacio interior y llegar a ese confort que, que todos estamos buscando, ¿no? De hecho, una casa bien aislada, pues puede bajar hasta 8 grados el interior de tu hogar. O sea, tú ya que tienes toda tu casa perfectamente aislada, bueno, la mides y en lugar de estar a 48 grados como la casa del vecino, pues la tuya puede estar a 40. Y ya entonces, ya que agotaste todas las medidas pasivas, o sea, todo lo que son materiales, orientaciones y diseño, bueno, entonces ya ves la eficiencia de tener un sistema de climatizado muchísimo mejor que un aire lavado antiguo o con contaminación auditiva. Entonces, ya tú que hiciste todo lo que estaba todo lo posible, todo lo que estaba en tus manos en cuanto a mejorar el envolvente de tu casa, entonces ya ves cómo climatizarla o cómo ponerle calefacción, pero ya a una temperatura en la que vas a gastar menos luz, menos clima para tenerla estable en un lugar, en una temperatura ideal. O sea, ya de los 50 o 48 grados que podías tenerla, ya la bajaste a 40 y ya con tus sistemas de climatización o calefacción, bueno, ya la bajaste a esos 26, 27 grados que son las temperaturas agradables. Y además, hiciste de ese espacio pues casi una burbuja para que no se infiltre que si el vecino de frente chocó, que si está pasando el tráiler, o sea, queda una burbuja perfectamente aislada del ruido exterior y y puedes realizar todas tus actividades pues sin interrupciones, sin molestias y, y cómodamente, ¿no? Desde tu hogar. Entonces puedes tener 3 diferentes escenarios o hasta más, esto son ejemplos, pero son escenarios de la vida cotidiana en los que puedes tú hacer mejoras. Simplemente, yo como les decía, pues eh, el cambiar el aire lavado por un sistema muchísimo mejor de clima y
cancelar una ventana que daba al exterior de una calle y se volvía muy transitada, pues ya me disminuyó muchísimo más el ruido. Entonces son detalles que cada quien puede implementar eh, en sus casas. Eh, sí, me pregunta Tom Compean, ¿cómo evitar que en los muros se recubren con placas de poliestireno, se formen grietas en el recubrimiento? Ok, para evitar que Tom Compean esas grietas es eh, todo lo que es el enjarre, darle muy primero una buena calidad de mano de obra, o sea, y además humedecer suficientemente el material para que se integre a la placa y seque. Ya de manera que seca perfectamente bien, ya tú puedes ponerle la pintura o el acabado final. Pero para evitar grietas tienen que ser materiales nuevos, o sea, tratar de que la placa sea nueva y tu mezcla de yeso o de cemento sea lo más óptimo posible, la calidad de los materiales y la calidad de mano de obra. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿Es posible aplicar piso cerámico encima del poliestireno prefabricado? Sí, sí es posible. Nada más que hay que tomar en consideración lo que es qué tipo de cerámico estás escogiendo, porque el, el piso cerámico no es un material tan natural que absorba. Entonces, eh, tal vez es como lo contradictorio al aislante que estás poniendo. El aislante repele el material y el piso cerámico absorbe. Entonces, pues no es un material ideal, pero sí se puede poner en el poliestireno. Por ejemplo, yo recomendaría, bueno, en una terraza, primero dejar un espacio de la losa y poner una falsa terraza para que quede un espacio de aire, que el aire es el mejor aislante porque no es un material físico, o sea, no tiene costo y sí hace que pase y refresque el espacio interior. O sea, dejas tu terraza, tu losa de cemento, una, una capa de aire y una capa final puede ser de deck, eh, de deck de madera o una terraza vegetal, una terraza verde. Las terrazas verdes, la ventaja es que también la, la tierra o la vegetación refresca el interior y además absorbe los rayos solares. ¿Cómo se instala el poliestireno en paredes? Tiene un adhesivo, simplemente se aplica el adhesivo especial en la placa, se adhiere al cemento o al block o al ladrillo y y, esto, o sea, puede ser con adhesivo y se coloca el acabado final. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, este, tenía
Este es un gráfico más visual de de cómo es esa interacción entre el techo y el medio ambiente, paredes, ventanas eh, y piso, ¿no? Y es lo que pues tratamos de evitar, ¿no? Temperaturas muy altas. Dice, de las medidas pasivas, ¿cuál es la mejor de todas o la que haya que priorizar? Primero que nada, tu orientación. El mejor diseño es partiendo de de tu buena orientación y ya después el uso de materiales, la eficiencia del envolvente, este, la selección de materiales aislantes en muros, techos y ventanas. Ya después ya es como lo que vas a climatizar. Pero primero es la orientación, la forma, el diseño de tu construcción. Otro, aquí, por ejemplo, en esta fotografía podemos ver de este lado la fachada aislada en las temperaturas dentro de los 39, 38 grados y la casa sin aislar. La casa sin aislar se eleva casi a 50 grados. Entonces, este es un modelo residencial, pues, del cual casi todos estamos familiarizados y vemos cómo mejora con el aislante. Esta fotografía, pues, se toma con una cámara infrarroja que mide temperatura y pues vemos también, por ejemplo, cómo las ventanas son eh, las áreas donde dejan pasar ese intercambio de temperatura. Entonces ya se puede apreciar como que en acción el aislante, ¿no? ¿Qué aislante térmico es el más económico para muros? Los aislantes más económicos son los sintéticos a base de petróleo, pero no son los más amigables en cuanto a medio ambiente y en cuanto a su extracción y su ciclo de vida del material. Esos, esos son los más, inclusive más comunes aquí en México, lo que es la fibra de vidrio, que es en color amarillo, o la espuma o, las placas de poliestireno, que pueden ser blancas o rosas. Pero pues son los que tienen más problemas con medio ambiente. ¿Qué es mejor? ¿Un muro con paneles de aislamiento o un muro de tabla roca? Los muros de tabla roca pueden tener su aislante propio. Mm, no es que uno sea mejor que otro, simplemente tienen diferente tipo de eficiencia. O sea, los paneles de aislamiento se adhieren a la tabla roca y la tabla roca ya queda aislada. De hecho, por ejemplo, por decir la marca Panel Rey, ya manejan ciertas líneas que son soundproof o contra temperaturas para evitar el sobrecalentamiento interior. Hay diferencia entre estos materiales e impermeabilizantes. Bueno, una cosa es el aislamiento y otra cosa la impermeabilización. La impermeabilización es para evitar fugas de agua o humedades en filtraciones de lluvia, pero estos materiales se enfocan para aislar térmicamente o acústicamente un espacio. Em, los materiales aislantes tienen ese enfoque más bien térmico
o de sonido. O sea, temperatura o nivel de sonido. El impermeabilizante es para otro tipo de propósito. O sea, arriba de tu placa, o sea, ya te quedó tu sándwich de placa de aislamiento acabado y ya después impermeabilizas. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues estamos por concluida esta charla. Bueno, Diana, ¿me escuchas? Sí. Oye, pues muy interesante. Pues digo, ya con esto que nos das, solo nos queda pues agradecerte mucho por la plática que nos diste. Muy interesante. Esperemos que le puedan aplicar muchísimo todos estos conceptos y demás que pues parece ser que es una de las cuestiones que deberíamos de tener de antemano todos los arquitectos. Sin embargo, pues el conocimiento técnico también es importante en esto. Entonces, pues te quiero agradecer muchísimo que hayas sido parte de esta iniciativa del departamento. Y nada, pues muchísimas gracias. No sé, Jessica, si con esto damos concluida y pues bueno. No, gracias a ti y gracias al CEDIM por hacer este tipo de pláticas para pues tener esa plataforma de dar a llevar estos conocimientos que deberían de ser para todos, pero muchas veces no se ven tanto en las universidades, ¿no? Pues sí, bueno, pues muchísimas gracias, excelente día a todos. Nos vemos Gracias, pronto. bye.